Muy bien. Pues su proyecto básicamente, ahorita les voy a pasar ya el PDF, es sobre arreglos flexibles. Los arreglos flexibles son una estructura de datos que son como un arreglo, pero que tiene ciertas propiedades adicionales que no tienen los arreglos, ¿no? Los arreglos son una estructura de datos muy bonita en muchos sentidos porque las consultas son en tiempo constante, ¿no? Y eso es algo que los hace bastante menos, sobre todo para cierta clase de problemas. El problema con los arreglos es que para garantizar que tengan esta consultas en tiempo constante, tienen que dar una estructura rígida en memoria, ¿no? Y esa estructura rígida a veces complica el agregar más elementos al principio o al final de un arreglo, ¿no? Por ejemplo, en Java tienen que decir explícitamente qué tamaño tiene que tener el arreglo. Y una vez que determinan ese tamaño, ya no se puede alterar, ¿no? Tienen que para hacer un arreglo más grande, tienen que, en el fondo, crear un nuevo arreglo, ¿no? Y solo de ponerle un slot más. Entonces, varias de las ventajas de los arreglos pueden ser un poco perdidas al no tener esta clase de propiedades de poder agregar elementos, ¿no? Entonces, los arreglos flexibles lo que tratan de hacer es parecerse un poco a la idea de un arreglo y al mismo tiempo de proveer estas operaciones, ¿no? De poder agregar y eliminar elementos tanto al principio como al final, ¿no? Si bien podemos poner los arreglos como una lista, y en las listas no creo que les sea complicado convencerse de que se pueden agregar este tipo de reglas. En las listas hay cierto problema, ¿no? Algunas de las operaciones como de consulta pueden ser bastante ineficientes, ¿no? Se pueden tomar hasta un tiempo lineal, ¿no? Porque tendríamos que recorrer toda la lista, lo cual pues no está tan adecuado. Entonces, la idea de estos arreglos flexibles es tratar de modelarlos mediante un arbolito que se le conoce como árboles de Brown. Y pues varias de las operaciones que nos interesan, pues van a ser la de precisamente, que aquí las llamé como low extension, low removal, high extension y high removal, que son básicamente eliminar y agregar el primer elemento o el último elemento, ¿no? High extension es el elemento al final, es agregar un elemento al final, high removal, eliminar el último elemento, low removal, eliminar el primer elemento y low extension, agregar el elemento al inicio, ¿no? Entonces, bueno, y lookup, que es básicamente la función de consulta, y update, que es la función con la que agregamos más objetos al arreglo, ¿no? Entonces, la idea es en lugar de trabajar los arreglos de la manera usual, sino utilizar otra estructura de datos donde esta clase de operaciones se haga un poco más eficiente. Como seguramente ya habrán visto en sus cursos de estructuras de datos, como diversas estructuras de datos hacen más eficientes ciertas operaciones y pueden tener sus consecuencias en otras operaciones, ¿no? Y por eso es bastante importante saber elegir adecuadamente la estructura de datos pertinente, ¿no? De acuerdo a las necesidades que tenga el problema que estemos resolviendo, va a ser la estructura de datos que elijamos, ¿no? Para que si necesitamos de una operación constantemente, pues tratar de elegir la estructura de datos que haga que esa operación sea lo más barata posible, ¿no? Entonces, en ese paradigma, pues vamos a proponer todavía otra estructura de datos, porque ya saben que hay como miles para precisamente resolver esto, ¿no? Entonces, la idea es usar los árboles de Brown. Los árboles de Brown son en el fondo bastante sencillos, porque son árboles binarios y que van a cumplir una condición de balanceo. La condición de balanceo básicamente, creo que me faltó, voy a ver si puedo new share. ¿Dónde está? Sí, me faltó esta. Ya están viendo esta pantalla. Aquí. ¿Están viendo esto? Entonces, los árboles de Brown son básicamente árboles binarios. Se van a ver así como que van a tener un nodo y van a tener así subárboles colgando, ¿no? Y la idea de los árboles de Brown es que estén balanceados. Es decir, que el tamaño que tenga el subhijo derecho, perdón, sea más o menos igual al que venga aquí, ¿no? Y por más o menos igual quiere decir que su tamaño sea en a lo más 1, ¿no? Entonces, una forma sencilla de ver un árbol de Brown podría ser como aquí un A, B, C, aquí tendremos dos subhijos y estos a lo mejor tienen otros subhijos. Aquí podemos tener un D y un E, y aquí a lo mejor un F, ¿no? Entonces,
nosotros necesitamos que estos árboles cumplan con esta invariante, ¿no? Que, por ejemplo, este subárbol tiene un peso que es de 2, mientras que este es de 3, ¿no? Y esto justamente cumple lo que queremos, ¿no? Que el peso de esto difiera del derecho en a lo más 1, que es básicamente la condición de balanceo que vamos a estar buscando en todo el árbol de Brown. Cada subárbol de un árbol de Brown debe de cumplir esa condición de balanceo. Por ejemplo, este árbol, el peso de su lado izquierdo es el mismo que el del lado derecho, ¿no? Que es 1, ¿no? Entonces difiere en a lo más 1. Básicamente vamos a estar buscando árboles que cumplan esta condición de balanceo. Y pues para ir generando esta condición de balanceo, imagínense que tuviéramos un arreglo, que tuviéramos como A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6. Imagínense que queremos guardar estos valores en los nodos de un árbol, pues el chiste sería ir rellenando el árbol hacia abajo, de manera que, por ejemplo, la cabeza pues esté en el nodo de hasta arriba, y lo vamos rellenando de manera que en cada paso siempre preservemos esta relación de balanceo, ¿no? Entonces, como queremos, por regla vamos a empezar siempre con que el lado izquierdo esté más lleno. Entonces, el siguiente lugar donde vamos a poner un elemento va a ser aquí, en la 1, ¿no? Y aquí el lado derecho pues, va a tener 0 nodos y este va a tener un nodo, entonces la diferencia entre sus tamaños es en a lo más 1. Entonces, este árbol sí es balanceado. El siguiente sería, pues, tenemos que agregarlo de este lado, ¿no? No podemos irnos acá porque si metemos a alguien aquí, primero ya tendríamos una condición de desbalanceo, ¿no? Entonces necesitamos primero ponerlo acá, ¿no? Y luego para el siguiente paso, creo que lo hice muy abajo, voy a subirlo. Para el siguiente elemento, que sería el A3, ya tenemos que ponerlo de este lado, ¿no? Entonces, simultáneamente, para este árbol, el peso de su subárbol izquierdo difieren a lo más 1 de su subárbol derecho. Y lo mismo para este árbol, ¿no? El peso de este subárbol izquierdo difiere en el peso del subárbol derecho en a lo más 1. Entonces, para agregar el siguiente elemento, el A4, tendríamos que no lo debemos de poner aquí, ¿no? Porque si lo pusiéramos aquí, aquí ya se desbalancearía, ¿no? Entonces tendríamos que ponerlo justamente acá, ¿no? Pero no los esté perdiendo. Creo que es bastante intuitivo. Entonces, de esta manera ya tenemos que los dos subárboles están balanceados. Y luego con el A5, pues el A5 iría aquí, ¿no? Empezamos aquí y luego con el A6 acá, ¿no? ¿Sí, no los perdí en esto? ¿Sí quedó claro? ¿Ok? Entonces, estos árboles de Brown son básicamente esto, ¿no? Son árboles binarios balanceados y que los vamos a estar rellenando de esta manera. Y pues vamos a tener que implementar ciertas funcioncitas, ¿no? Como el low extension, que es el low removal, por ejemplo, es remover el primer elemento, ¿no? Entonces querríamos que esto se fuera. Entonces tenemos que reacomodar el árbol para que se vaya, ¿no? Entonces aquí a lo mejor el truco va a ser, como queremos quitar el primero, pues el primero ahora va a tener que ser A1, ¿no? Entonces A1 va a tener que volverse la raíz y pues vamos a tener ahora este árbol de acá y vamos a tener este otro árbol, estos árboles de aquí, ¿no? Entonces tendremos que definir unas funciones recursivas que se encarguen de reconstruir el árbol, ¿no? Y la forma de que queremos que se reconstruya el árbol es que, por ejemplo, aquí el 2 vamos a querer que ahora esté aquí y ahora vamos a querer que el A3 se encuentre acá y pues vamos a querer que el A4 esté aquí, que el A5 está acá y que el A6 esté aquí, ¿no? Entonces ahí en los scripts va a venir justamente algunas de estas definiciones de cómo hacer estas funciones y particularmente ustedes van a tener que plantear una de las 4, si mal no recuerdo, creo que estaba en el PDF, ustedes van a tener que plantear la de... ¿dónde estaba? Va a tener que plantear la de high extension, ¿no? Que está aquí, ¿no? La de agregar un elemento al final. No está tan complicada. Se pueden inspirar un poco de las que ya vienen ahí y hacer que las cosas funcionen. No es tan... Se puede volver un poco engorroso al principio, pero ya una vez que queda clara la idea, ya todo lo demás es pelearse con la sintaxis. Entonces, como vamos a estar peleándonos con un montón de tamaños, porque vamos a querer que la condición de balanceo siempre se preserve,
los tamaños de un árbol pues van a depender de los tamaños de sus subhijos, ¿no? Y casi los tamaños de sus subhijos son casi mitades del tamaño completo, ¿no? Mitades, ya sea en uno o en dos, dependiendo, como una mitad par y una mitad impar, ¿no? Entonces, para poder escribir esto, como vamos a estar utilizando muchas relaciones numéricas que dependen de la paridad del número, que el número es básicamente sobre el tamaño, vamos a tener, para poder maniobrar adecuadamente con los tamaños, tenemos que estar fijándonos mucho en la paridad o imparidad de los números, del tamaño del árbol grandote. Entonces, si lo hacemos mediante la representación usual en Coq, que era con 0 SNAT y con el sucesor de n SNAT, siempre y cuando si n SNAT. Esta es la representación que tenemos, ¿no? Que se puede ver como reglas inductivas como así, ¿no? 0 SNAT y SDN SNAT, siempre y cuando n sea NAT, ¿no? Esto lo habíamos medio visto hace un resto. Vamos a retomarlo ya cuando estemos viendo lógica en Coq, que creo que ya va a ser justo lo que vas a ver Manuel más adelante, ya son los últimos temas. Entonces vamos a ver relaciones inductivas, ¿no? Esta relación inductiva es la forma usual en la que definimos los naturales en Coq. Pero esta forma es muy cómoda cuando hablamos de cosas como suma o como sucesor. Si tenemos propiedades que utilicen mucho estas dos operaciones, esta representación es buena, porque está básicamente planteada en términos de estas cosas, ¿no? Entonces, hacer demostraciones, escribir propiedades resulta muy natural. Pero estas representaciones no son tan buenas si queremos fijarnos en cosas como la paridad de un número. Tendremos que meternos a cosas de módulos y todo eso, y como en Coq, lo tenemos que hacer todo súper formal, se puede volver muy engorroso tener que estar cargando con módulos, además de tener que estar maniobrando con toda la biblioteca de módulos. Entonces, para solventar eso, se propone una definición alternativa de números naturales, que van a ser los números naturales binarios. Creo que en su semanal ya tuvieron que haber definido los números naturales binarios. Me acuerdo que había dejado algo de ese estilo. Entonces, se van a parecer mucho. Y entonces, básicamente, vamos a definir los naturales como 0 SNAT. Vamos a definir como, y lo voy a poner como reglas inductivas, 0 SNAT, UDN SNAT, siempre y cuando n sea NAT, y DDN SNAT, siempre y cuando n sea NAT. Y la intuición de esto es que UDN lo que va a representar es 2n más 1. Y DDN lo que va a representar es justamente 2n más 2. Ajá, y pues 0 pues va a representar al 0, ¿no? Entonces, siempre que tengamos un UDN en nuestra cabeza, podemos pensar que esto básicamente está midiendo el 2n más 1. Entonces, de esta manera sabemos que si el tamaño de un árbol es UDN, sus subárboles van a tener que tener tamaño n y n. Y sí, si por ejemplo, esto básicamente nos dice que si el tamaño de un árbol es 2n más 1, entonces querrá decir que es de esta forma, ¿no? Que es de la forma, que es un árbol completamente balanceado, ¿no? Que tiene que estar lleno de ambos lados, ¿no? Porque el problema es justamente determinar en cuál de estos dos, como estos dos casos son los balanceados, ya sea que le falte como el último elemento, o bien esté absolutamente completo, justamente necesitamos esta representación de los números naturales para distinguir cuál de los casos, ¿no? Entonces, si el tamaño, voy a ponerle node de una de estas cosas, es un UDN, entonces lo que vamos a saber es que es de la forma 2n más 1. Entonces va a ser de la forma un árbol con un nodo aquí, ¿no? Porque este es el n, este es el n y este es el más 1. Ajá, la raíz es el que es más 1. Entonces sabemos que si un árbol tiene este tamaño, entonces necesariamente sus subárboles tienen tamaño n, ¿no? Subtree de t, si le saco la cantidad de nodos, pues esto va a ser igual a n, ¿no? Ahora, si el tamaño del árbol es un DDN, entonces es de la forma 2n más 2, lo que significa que va a ser de esta forma, ¿no? Porque aquí vamos a tener una cantidad par más esta, ¿no? Este de aquí está metiendo, va a estar metiendo como una imparidad, y la única manera en que esto sea un tamaño par
Entonces, si tenemos árboles aquí, como esto es un más uno, y sabemos que siempre estamos rellenando primero de aquí, y sabemos que esta cosa es par, entonces necesariamente para que todo el tamaño sea par es porque a alguno de estos dos le faltó uno y ya no es par, ¿no? Entonces, aquí va a tener como un huequito faltante, ¿no? Entonces, si tiene como un huequito faltante, entonces con este n, con este n también, y aquí como con un n más 1 que va a tener, y aquí con un n, entonces sabemos que esto ya va a sumar 2n más 1, ¿no? Entonces, esto va a medir 2n, va a medir n más 1, esto va a medir n, porque le está faltando este cachito extra, y aquí tiene el 1, ¿no? Entonces, aquí sale el 2n más 1, ¿no? Entonces, esta representación nos ayuda a poder distinguir qué tipo de árbol es. Hasta ahorita no, ¿todo bien? ¿Todo claro? Lo vamos a estudiar un poquito más, y también ustedes van a tener que meterse un poquito a las entrañas. Eso es parte del proyecto, que se metan a las entrañas. Entonces, esta es un poco la intuición que viene detrás. Ahora, ¿por qué aquí lo escribí como 2n más 2 y no sencillamente como 2n? Porque pues, nos estamos fijando en la paridad y la imparidad, ¿no? Básicamente, pues, con estas dos cosas, pudimos haber determinado la paridad y la imparidad, ¿no? Va. Sí, se van a tener que meter un poquito a los detalles y pelearse un poco a hacer dibujitos para generar intuición. O sea, la intuición no está muy compleja, pero sí hay que rasparla. Pues por eso es importante. Entonces, ¿por qué no lo hice como con 2n y 2n más 1 si lo que me interesaba es la paridad? Y básicamente lo hice para que la representación de 0 fuera única. Ajá. Si lo hacemos de esta manera, ya sabemos que podemos describir a cualquier número natural de manera única mediante estos operadores. Entonces, justo un ejemplo que viene justo en el PDF que ahorita les voy a pasar. Bueno, aquí está como el ejemplito de cómo pasar un arreglo a un árbol de Brown correspondiente. Igual cuando le falta uno, siempre como que le falta el último cachito, ¿no? Siempre, la idea es que se rellena primero el subárbol izquierdo y después se rellena el árbol derecho. Y así lo vamos haciendo siempre y cuando preservemos la propiedad de balanceo. Entonces, bueno, también aquí puse la definición de lo que es un número natural binario. Y pues aquí vienen unos ejemplitos de cómo son las representaciones de los primeros 11 naturales, los primeros 12 naturales, ¿no? Y justamente al elegirlo con D, como 2n más 2, hace que la representación ya se vuelva única, ¿no? Porque si tenemos varias formas de representar 0, podemos empezar a ir metiendo cosas de este estilo, ¿no? Podríamos ir metiendo, si fuera de esta forma y esto le llamara D, entonces D de 0 se volvería 0, ¿no? Entonces en nuestras representaciones podemos ir metiendo muchas veces esta cadena y tendríamos muchas representaciones iguales. Entonces con esta forma ya se hacen únicas, y esta forma, aunque es un poco confusa al principio, no está muy lejos de la representación binaria usual por bits. Ahorita no le pensé muy al fondo, pero hay una forma natural de transformar estas representaciones en representaciones de bits, que no están demasiado lejos de eso. Entonces, creo que el que está en el semanal se parecía más a lo de bits, pero implícitamente es muy parecido, es básicamente lo mismo. Ahí se los dejo como chamba, que vean las diferencias que puedan haber, y en una de esas creo que, si mal no recuerdo, creo que hasta la definición es igualita, así que si la definición es igualita, ya tienen algo de la intuición desarrollada. Entonces, en el proyecto, que ya en este PDF, el proyecto lo van a tener que entregar, en el Google Classroom, muy parecido como fue su primer proyecto. Aquí les puse un link, ahí ya se van a meter, y les va a poner un repositorio que van a poder descargar. En ese repositorio, pues ya vienen algunos scripts que ya están bastante llenos. Básicamente, es lo único que tienen que hacer en el proyecto, es rellenar unas cuantas pruebas, que son, en el fondo, de hecho, muy poquitas. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no, 8, 9, 10, 11. Son como 11 pruebas las que tienen que poner, junto con la definición de la función que les mencionaba anteriormente, y además van a tener que resolver a mano un problema de los que vienen aquí enunciados. Ajá. Este problema lo van a tener que resolver. Por cierto, el proyecto es individual, así que sí es importante eso. Como todos vamos a hacer lo mismo y como queremos que haya exposiciones, todos van a resolver uno y solamente uno de los problemas a mano. Y cada quien va a tener que elegir uno. Ajá, o sea, no se van a poder repetir estos problemas.
Y esto va a ser de lo que van a exponer. Ustedes van a exponer así, harán la demostración en la clase del problema que hayan elegido. Ustedes vayan eligiendo ahí. Les recomiendo que les echen un ojo y que vayan ahí eligiendo y lo escriban en el chat para que ya todos sepamos cuál se eligió y no haya conflictos. Se puede cambiar si es que empezaron a hacer uno y ven que no les salió y se quieren arrepentir, siempre y cuando no haya conflictos con los que hayan elegido los otros, ¿no? Entonces ahí, el punto es que cada quien tenga uno y solo uno, ¿no? Eh, bueno, cuando se metan al repositorio, pues van a ver básicamente este repo que tiene ya ciertos scripts. Justo en estos scripts es donde se desarrolla varias cosas de, de los naturales binarios y de los árboles de Brown. Entonces, por ejemplo, si se meten al de BNAT, en el de BNAT, pues ya van a ver justamente todo el script donde se plantea la definición inductiva de lo que es un natural binario, está justamente aquí, y pues varias de las propiedades que ya de hecho ya vienen muchas demostradas. Básicamente lo que ustedes tienen que hacer es demostrar las propiedades faltantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, para encontrarlas rápidamente, por ejemplo, aquí hay una, ¿no? Van a tener que rellenar esta prueba, ¿no? Que ya está básicamente hecha. Entonces tienen que rellenar la prueba. Aquí justamente les puse una dificultad, donde el numerito de la dificultad más o menos refiere al tamaño de la prueba que yo tengo, pero puede ser que encuentren una más fácil, así que esto es como una cota superior a la dificultad, a menos de que se rebusquen un montón y encuentren una prueba todavía más larga, pero es una buena métrica. No están demasiado complicados, pero sí es importante que los vayan pensando porque muchos de estos a veces requieren de teoremas anteriores, ¿no? Entonces es importante que estudien qué teoremas vienen anotados, eh, por lo que sí debe de salir, ¿no? Entonces básicamente es rellenar esta clase de cosas, ¿no? Aquí en el README les puse cuáles van a tener que rellenar, ¿no? Y pueden buscarlos por nombrecito, pueden buscarlos con... Les puse un prefijo aquí con mayor que E, y ya con eso, si buscan eso, salen los que tienen que ir rellenando también. Pero probablemente si los corran en el COC, los que les salga admitted también van a ser. Entonces hay muchas maneras de encontrarlos rápidamente. Por ejemplo, aquí en el de BitNat es donde viene todo lo de los números naturales binarios. Aquí vienen solo las propiedades, ¿no? Y debido a que tuvimos que utilizar la otra representación de naturales que no fue la usual, tenemos que hacer como todo lo homólogo que viene ya en varias de las bibliotecas de naturales, ¿no? O sea, en Coq tenemos la biblioteca de PeanoNat, donde ya vienen un montón de propiedades de los naturales ya demostradas, ¿no? Entonces ya nos ahorra toda esa chamba. Pero dado que estamos dando otra representación, tenemos que volver a reconstruir esas propiedades. Entonces, básicamente esos scripts están reconstruyendo las propiedades necesarias. De hecho, creo que son más de las necesarias y un resto más de las necesarias, pero no importa. Creo que por lo menos para dar un manejo adecuado a este tipo de naturales, va a ser adecuado, ¿no? Entonces aquí, si nos vamos, por ejemplo, a order binat, aquí viene toda la noción del orden, ¿no? Por ejemplo, define lo que es el orden para los naturales binarios, que se puede volver un orden un poco más complejo, porque pues, la forma de representar a los naturales es más compleja. Pero si se empiezan a pensarlo un rato, van a darse cuenta que es bastante intuitiva esta forma de definirlo, ¿no? Y pues también hay un montón de demostraciones de propiedades básicas que ya las van a poder utilizar. Aquí algo que no trabajamos mucho es que todos estos scripts dependen de uno al otro, entonces se utiliza algo que se llama el Coq Project, que justamente nos ayuda a poder importar cosas locales, ¿no? Que es básicamente una cosa, una línea, pero nos ayuda a poder importar cosas locales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí con el order binat, aquí se puede ver como de nuestro proyecto estamos importando el script de binat. Ajá. Y también hay otros scripts que a lo mejor luego me meto más a fondo, como el de LIA y todo eso. Y pues de nuevo van a tener que aquí rellenar algunas de las pruebas. No me acuerdo dónde están. Por ejemplo, aquí esta van a tener que rellenarla. Algunas de las pruebas, de hecho, ya vienen incluso medio hechas para que tengan una idea de cómo se van haciendo y ya solo es rellenarla, ¿no? Por ejemplo, aquí. No está tan complicado, pero sí es importante que se metan porque la sintaxis puede ser un poco eh, intimidante. Ajá, los conceptos no son complejos, pero en sintaxis y en verlo ya súper formal, se puede volver intimidante, sobre todo con Coq, que al principio podemos estar medio oxidados con qué cosas podemos hacer. Entonces, ¿hasta ahorita hay dudas?
¿Todo bien? Entonces, pues aquí ya viene, por ejemplo, también lo de, en este de bin tree es donde viene la definición de un árbol binario, que es muy poquito, y si nos vamos a, si nos vamos a Brown Tree, aquí ya viene la implementación de, el árbol binario básicamente solo está poniendo un árbol binario y no dice nada de la condición de balanceo. Entonces, como Brown son, los árboles de Brown son árboles que cumplen la condición de balanceo, pues en este script es justo donde se define la condición de balanceo. Para eso necesita la función de tamaño, la cual está justamente aquí. Y pues, bueno, hay ciertas propiedades de tamaño y aquí está, por ejemplo, la condición de balanceo, ¿no? Está enunciada. Ahí les recomiendo que se metan y lo digieran, porque no está complejo, pero está lleno de sintaxis, está verboso. Entonces, una vez hecho eso, aquí, por ejemplo, agrega este parámetro que nos dice que todos los árboles van a ser balanceados, porque en el fondo no, los árboles a los que nos vamos a importar van a ser ¿cómo se llaman? Los de Brown, y básicamente pues vamos a querer que todos los árboles estén balanceados, ¿no? Entonces hay un montón de propiedades que vienen ya demostradas, y pues de nuevo solo es rellenar unas cuantas, ¿no? Por ejemplo, aquí rellenar esta. Esta de hecho creo que está muy sencilla. Entonces todo no está complejo en términos conceptuales, pero puede volverse engorroso en términos de COG. Entonces para eso es importante que ya le vayan entrando. Y finalmente, los otros dos scripts que me falta por ver. Está el script de lookup, que justamente define la función de lookup y de update. Creo que aquí están, sí, aquí están. Y en esta función pues ya pone ciertas propiedades que son poquitas, creo que son como 3, que tienen unas pruebas bastante medio engorrosas. Me acuerdo que estos scripts están basados en unos scripts que me había pasado Fabio. Me acuerdo que en la primera iteración de estos árboles lo hizo sin los árboles binarios y demostró estas propiedades. Estas propiedades, cuando utilizamos los números naturales usuales y nos íbamos con módulos en lugar de usar los números binarios, estas pruebas que de por sí ya se ven medio engorrosas y horribles, eran así celestiales cuando lo usábamos con números naturales usuales. Entonces, aquí a lo mejor ustedes no lo van a poder contrastar muy bien, pero utilizar los números binarios hace que todo esto, esta prueba sea mucho más sencilla. Y varias pruebas, de hecho, se vuelven más sencillas solo por tener que usar esos números naturales binarios. Entonces, espero que a lo largo que se estén metiendo y peleando con esto, eh, lo, lo puedan percibir. ¿Cuándo se entregaría? Buena pregunta. Entonces, la entrega la tenemos pensada para el domingo 30 de enero, o sea, básicamente van a tener como 10 días, no está tan complejo, así que como solo es rellenar y no se van a tener que preocupar por presentarlo, ni acomodarlo, ni todo eso, entonces, básicamente solo se tienen que preocupar por resolver el problema y entender los conceptos. Entonces, eso les va a ahorrar muchísimo tiempo, son como 10 días para hacer eso. Pero todavía vamos a ver si, vamos a ir tentando el agua, pero vamos a plantearlo así. Y luego van a tener que hacer la exposición de su problema correspondiente. En su entrega, por cierto, van a tener que adjuntar el PDF, porque quiero que escriban a mano para que tengan el contraste de que tienen que, tengan el contraste de cómo se ve en COC la prueba a cómo se ve cuando lo escribimos a mano, para que puedan contrastar la diferencia. Pues también van a tener que entregar el PDF correspondiente a la prueba del ejercicio que tienen que hacer. Entonces, los ejercicios que tienen que hacer es uno de estos, ¿no? Y de hecho, creo que estos ejercicios ya vienen aquí demostrados. Deben de estar. Bueno, antes de meterme en los ejercicios, aquí en el lookup, del lookup no van a tener que resolver nada. Y de la extensión y remoción de elementos, que está aquí, van a tener que hacer unos 3, ¿no? Así como definir la función de extension, low removal. Esta es la que tienen que rellenar, la de high removal, ¿no? Entonces van a tener que resolver algunos de los problemitas. Y por aquí ya vienen las demostraciones de los problemas que tienen que ser a mano. No me acuerdo cuáles eran. Están medio gachas porque son inducciones medio gachas. Entonces, pueden ir tomando base en cómo se van viendo estas, pero al mismo tiempo quiero que hagan las demostraciones más, que se asemejen más a cómo solemos hacer demostraciones en mate. Y porque hay cosas que Cox se las toma con mucho rigor que nosotros a lo mejor en la práctica ya no las tomamos con tanto rigor. Entonces, lo que me interesa más que nada es que no es que sea una prueba total y absolutamente rigurosa, porque al final del día eso sería una copia de esto, de lo que viene de este tipo de pruebas de aquí, sino quiero que sea una prueba legible, pero al mismo tiempo rigurosa. Ese balance sano entre que sea rigurosa, pero que también sea legible,
es algo muy importante que hacemos en mate ya cuando lo hacemos a mano, ¿no? Entonces, y ese es el contraste entre Coq y hacerlo a mano, que Coq no es nada legible en muchos sentidos, ¿no? A veces en el proceso de automatizar tantas cosas, perdemos legibilidad y no sabemos qué está pasando, porque como que no nos interesa tanto la demostración, solo nos interesa que se satisfaga, ¿no? Entonces, es ese contraste que quiero que quede un poco claro. Entonces, ¿hasta ahí hay dudas? Cuando les toque su expo, pues van a tener que exponer ese problema y justo van a tener que elegir la mejor manera de explicarlo de forma que sea legible, pero al mismo tiempo que sea riguroso. Entonces, ¿dudas? Bueno, cuando digo a mano es que ustedes lo hagan, ya sea al LaTeX o que sea a mano. Sí, 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 o sea, el punto es que ustedes la piensen, no que la computadora se encargue de toda la sintaxis. Obviamente puede ser LaTeX. De hecho, preferiría que fuera en LaTeX, pero sé que luego es complicado. De todos modos, cuando lo van a hacer en LaTeX, probablemente algunos de los puntos más tediosos los escriban a mano, entonces como que no hay forma de evitarle. Entonces, ¿hay dudas con el proyecto? Y ahorita les voy a pasar el PDF donde van a poder meter el link y ya se van a poder meter al Google, al GitHub Classroom. Entonces ya no se van a tener que preocupar por el formato de entrega, porque básicamente solo es rellenar pruebas, hacer commit y aventarlo, ¿no? Y a escribir el PDF. Ah, por cierto, también quiero que rellenen aquí ¿cómo se llama? El README. Va. Bueno, entonces, haciendo un lado esto, vamos a retomar donde me había quedado. Hasta ahorita, ¿cómo van de tiempo? ¿Sí se avientan la hora y media o solo una hora? La siguiente semana, de todos modos, voy a ver un poco más de intuición sobre estas operaciones y rellenar un poquito más de las otras partes de los scripts. Vamos a estudiar un poquito. Es decir, hoy me queda bien, ¿te refieres a hora y media? Ok, ¿tú qué dices, Eliseo? Todo está grabado porque había visto que creo que Alan tenía ciertos problemas de internet, entonces por lo menos él va a poder verlo a través de la grabación. Eso espero. Va. Bueno, entonces vamos a avanzar lo que podamos y ya, yo creo que sale en el tiempo que teníamos, ¿va? Ok, entonces ayer estábamos viendo ciertas cositas, ¿no? Vimos un poquito extendimos las cosas de polimorfismo, lo extendimos para pares, lo extendimos para la de combine, nos fuimos a la función split, ya habíamos visto los tipos opción y habíamos definido la función end error, ¿ok? Entonces habíamos definido la función de cabeza y habíamos trabajado la táctica discriminate. A ver, en términos sencillos, Eliseo, ¿qué hacía la táctica discriminate? ¿Para qué servía? Es hora de la ventaneada. Ah, sí, cierto, tú creo que no pudiste entrar la vez pasada. Ok, entonces vamos a repasar eso. A ver, en términos sencillos, Braulio, ¿cómo tú describirías que sirve la táctica discriminate? Cuando se tiene hipótesis false, no tanto. O sea, la táctica discriminate sigue ese principio que es el principio de explosión, pero no es tan fuerte. Ajá, nos vamos a acordar que era la táctica discriminate. La táctica discriminate nos sirve cuando tenemos igualdades que son evidentemente falsas. Y estamos explotando, como bien dice Braulio, el principio de explosión, que es que de algo falso podemos concluir lo que sea, ¿no? Entonces, tomemos, por ejemplo, este teoremita, ¿no? Que nos dice que si 0 igual a n nos sale true, entonces n es igual a 0. Esta cosa se puede hacer por análisis de casos, ¿no? Si hacemos un análisis de casos, el primer caso va a ser trivial, ¿no? Que es cuando si n es 0, pues 0 es igual a 0, nos va a salir true igual a true, y nos va a salir que 0 es igual a 0, ¿no? Entonces, este primer caso es
es muy fácil, ¿no? Aquí tenemos justamente esto de aquí. De hecho, si simplificamos en H, esto se va a convertir en un true igual a true, ¿no? Que es básicamente una hipótesis inútil, porque nos está diciendo, sí, si supones una tautología, pues ya, básicamente nuestra hipótesis es una tautología que no nos sirve de nada. Pero, pues por suerte, lo que tenemos que demostrar es básicamente otra tautología, ¿no? Entonces sale con un reflexivity y no hay tanto problema, ¿no? Entonces nos vamos al siguiente caso, que es cuando asumimos que n es de la forma un sucesor de alguien. Entonces aquí es donde vamos a tener ciertos problemas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí estamos asumiendo que 0 va a salir igual que el sucesor de alguien, como operación booleana. Que nos acordamos que este igual aquí es una operación booleana. Entonces es el equivalente como del equals en Java, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si simplificamos, esta operación pues, nos va a salir evidentemente falsa. ¿Por qué? Pues porque es el sucesor de alguien, ¿no? Entonces vamos a tener como hipótesis que falso es igual a true, lo cual no es cierto. Y esta es una igualdad que no ocurre, que es falsa. Entonces el discriminate nos ayuda cuando tenemos una igualdad que no sucede. Y las igualdades que no suceden normalmente deben de ser deben de ser igualdades de manera que sintácticamente se pueda deducir que no son ciertas. Ajá. No siempre nos va a servir el discriminate cuando las igualdades no sean fáciles de distinguir sintácticamente, porque nos acordamos que Coq en el fondo lo único que hace es análisis sintáctico. La parte semántica es la nuestra, ¿no? Entonces, por suerte, como tiene guardados los tipos de dato false y true y los tiene guardados como cosas distintas, sintácticamente puede reconocer que estas dos cosas son distintas. Entonces, con el discriminate aquí nos ayuda a concluir lo que queramos, ¿no? Porque de algo falso podemos concluir lo que sea, ¿no? Entonces, basta con que le digamos a Coq, hey, mira, nuestra hipótesis es falsa para decir, ¿sabes qué? Ya ni siquiera tengo que para que Coq nos ayude a terminar ya la prueba, ¿no? Y es básicamente lo que hace la táctica discriminate. Discrimina la hipótesis falsa. Entonces, si teníamos otro tipo de instancias, aquí, por ejemplo, teníamos el sucesor de n igual a 0, esta de nuevo, por pura sintaxis, se puede, dado que 0 lo tiene guardado como la O grandota y un natural va a ser como el sucesor de otro natural, en términos de sintaxis, el 0 nunca puede ser el sucesor de alguien, por cómo hicimos la definición inductiva de los naturales, ¿no? Entonces, esta hipótesis solita no puede suceder y se puede reconocer sintácticamente. Entonces, si decimos, hey, mira, esta hipótesis que tengo es chafa, entonces ya de ahí nos ayuda y básicamente con el discriminate resolvemos eso. Entonces vamos a usarlo de muchas maneras. Igual si tenemos el true igual a false, que era como el que teníamos pasado, el discriminate nos hace la chamba. Y pues igual las igualdades sintácticas se pueden ver aunque sean un poquito complejas, ¿no? Por ejemplo, aquí con listas. Tenemos la lista vacía y otra lista que es que tiene cabeza, tiene una cabeza por aquí metida y aparte otra lista, ¿no? Entonces, sintácticamente, hacemos el intro, si lo metemos en nuestro contexto, está aquí con H, sintácticamente esta lista no puede ser igual a estas, por el simple hecho de que esta tiene cabeza y esta no, por cómo definimos las listas en Coq. Entonces, con puro análisis sintáctico, Coq puede reconocer que esta igualdad es imposible de hacer, ¿no? Entonces, de nuevo, con el discriminate lo resuelve. Entonces, ¿hasta ahí hay dudas con la táctica discriminate? Lo que más o menos habíamos visto ayer. Está relativamente... Ahorita a lo mejor, si nos da tiempo, nos metemos a ciertos scripts de la parte de VNAT y vamos a ver que no hay mayor problema. Entonces, algo que también habíamos visto ayer es que cuando ya nos vamos a demostraciones por inducción, a veces la inducción la hipótesis inductiva la tenemos que hacer más fuerte. Entonces, como les había dicho ayer, la inducción, cuando la hacemos en papel, la hacemos muchas veces sin cuidado. Como que siempre en matemáticas es común que omitamos ciertos detalles que son relevantes, pero no, en nuestra cabeza los acomodamos para que salgan las cosas, particularmente las cuantificaciones. Siempre nos hacemos guajes con cómo están cuantificadas las cosas. De hecho, es común que se encuentren teoremas todo el tiempo que ni siquiera están cuantificados cuáles son sus variables, ¿no? Siempre luego se los enuncian así como van, sin decir cómo son sus cuantificaciones. Y la forma en la que están enunciadas, los verbos que utilizan, a veces da a entender que, por ejemplo, se está refiriendo a un existe o se está refiriendo a un para todo, ¿no? Pero eso es algo que comúnmente hacemos sin cuidado. Coq obviamente necesita que hagamos eso con cuidado, necesita que siempre estemos
es análogo a algo que sería una contradicción en el discriminate, ¿no? Sí, si tuviéramos una contradicción en nuestras hipótesis, en efecto sería el equivalente, porque es el mismo principio, el principio de explosión, solo que este es un poquito más restrictivo, porque necesita que la contradicción tenga una forma particular, que es la forma de una igualdad. Si no tiene forma de igualdad, el discriminate no nos va a ser tan útil. Pero hay otros medios equivalentes, hay otros medios que también podemos utilizar cuando tengamos hipótesis que sean falsas. Uno de ellos va a ser, por ejemplo, el inversion, que nos va a servir cuando tengamos relaciones inductivas que no puedan ocurrir. Si les hacemos inversión, al ver que sintácticamente no pueden ocurrir esas relaciones inductivas, se resuelve muy parecido al discriminate, se resuelve la meta, porque es imposible que se dé esa relación inductiva. Un ejemplo. Entonces, pausé un poquito esto, entonces vamos a regresar un poquito a este otro ejemplo. Un ejemplo a lo mejor sería, si le ponemos un inversion example, voy a poner. Luego la vamos a ver esta táctica con más cuidado porque es una táctica muy importante. De hecho, creo que esta táctica es de las más importantes. Ajá. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos for all en not, vamos a poner uno que es parecido al discriminate, pero que no es el discriminate, que es n menor o igual, no, sí, sucesor de n menor o igual a 0. Menor estricto que 0. No, sí, menor o igual. Fíjense que queremos demostrar esto. Perdón por el cambio súbito desde double a esto. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo está definido este operador. Entonces, este operador es un operador, es una relación inductiva, que ya las hemos trabajado un poquito, pero las vamos a ver más a fondo en Coq, ¿no? Entonces, para ver cómo está definido, primero tenemos que saber cómo se llama, ¿no? Entonces, para eso empezamos con un locate y escribimos esto de aquí, ¿no? Entonces, esto nos dice cosas que tengan esta notación, ¿no? Particularmente esta de aquí es la que nos interesa. Esta de aquí nos dice cómo se llama, ¿no? Se llama less or equal, ¿no? LE. Entonces, una vez que tengamos eso, podemos poner un print LE. Ahí. Y ya nos va a decir cómo está la definición, ¿no? La definición es una definición inductiva, que tiene dos casos, ¿no? Que nos dice, un número va a ser menor o igual al que sea, o bien, si un número es igual a otro, entonces el número va a ser menor o igual al sucesor del otro, ¿no? Entonces, básicamente tenemos estas dos relaciones inductivas, que esto sería el equivalente a tenerlo así, ¿no? Tenemos que n es menor o igual que n, esta es un axioma, y tenemos que, para mostrar que n es menor o igual que s de n, basta mostrar que n es menor que s de n, basta mostrar que m es menor o igual que m. Son básicamente lo que dicen estas reglas, ¿no? El len, esta sería esta de aquí, y la de acá, de hecho las voy a copy-pastear. Esta de acá sería el... Entonces, para que se dé esta relación inductiva, tiene que suceder una de dos cosas. O tenemos un número consigo mismo, o tenemos el número con un sucesor de alguien, y debe de suceder esto de acá, ¿no? Y sucedió esta otra relación, ¿no? Entonces, si hacemos aquí una inversion, aquí claramente esta cosa no va a ser... Ah, no. Creo que esto nos implica que 2 más 2 es igual a 5, ¿no? Clásico ejemplito. Entonces, esta de aquí, esta implicación es verdadera por el simple hecho de que el antecedente es falso, ¿no? Esta cosa no puede suceder. Entonces, como esta cosa no puede suceder, tenemos que reconocerlo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, tenemos esto como hipótesis. ¿Qué pasa si hacemos un discriminate h? Como no es una igualdad, nos ladra, ¿no? Entonces, aquí lo que necesitamos es un inversion. El inversion, básicamente, nos dice es, dada una relación inductiva, ¿qué debió haber ocurrido para que se llegue a esa relación inductiva? Entonces aquí lo que hace Coq es buscar sobre las reglas y ver qué posibilidades en las reglas sintácticamente hacen match de manera que se pueda tener lo que tenemos como conclusión, ¿no? Entonces, si por ejemplo tuviéramos
en nuestra hipótesis tuviéramos algo de esta forma y le hacemos inversion a esto, nos va a aventar que esto debió haber ocurrido. O bien que SDM nos va a aventar dos casos, ¿no? Caso 1, que n es menor o igual a m, porque pudo haber sido que esto se dedujo a través de esta regla, o bien el caso 2, que esto se dedujo porque se utilizó esta regla, y entonces nos estaría aventando que n es igual a s de m0. Entonces nos haría un análisis de casos, porque el inversion lo que va a hacer es ver cómo pudimos haber llegado de conclusión a lo que tenemos. El problema es que si sintácticamente es imposible haber llegado, si dadas las reglas es sintácticamente imposible haber llegado a lo que tengamos, entonces el inversion lo que va a reconocer es que esa hipótesis es falsa. No es posible concluir esa hipótesis de ninguna manera. Entonces nos va a resolver la meta, que creo que es lo que va a pasar aquí. Hacemos inversion H, justamente resuelve la meta, porque está observando que esta relación inductiva nunca pudo haber ocurrido por la forma sintáctica que tienen las expresiones. No hay manera con las reglas del menor igual de poder tener esto como conclusión. ¿Por qué? Porque esta regla solicita que el valor de aquí sea igual al de acá, ¿no? Cosa que no es el caso, porque sucesor de n no es igual a 0, precisamente porque trae el sucesor cargando. Y tampoco pudo haber sido resultado de esta regla, porque esta trae el sucesor cargado del lado derecho, cosa que esto tampoco tiene, ¿no? Aquí no hay ningún sucesor. Entonces, dado que esto de aquí nunca pudo haber ocurrido por ninguna regla, no se pudo haber concluido ninguna regla, entonces debe ser el caso que la hipótesis es falsa. Al ser caso que la hipótesis es falsa, principio de explosión, se demuestra lo que sea, ¿no? Y por eso se resuelve todo esto. Y se comporta muy parecido a cómo funciona un discriminate. Entonces, ¿vamos bien? ¿No los he perdido? Ok. Tomos, es importante que también se metan a estudiar el Software Foundations, que básicamente estos scripts están inspirados en el Software Foundations. Creo que el link del Software Foundations viene incluso en la página del curso, entonces échenles un ojo si se pierden. Ahí también viene explicado un montón de cosas sobre esto, para que tampoco se sientan perdidos, ¿ok? Y vienen, de hecho, también los scripts así para que los vayan a ir rellenando. Muchos de estos scripts básicamente, de hecho, están inspirados en eso. Entonces, si se pierden y necesitan referencias bibliográficas, chequen el Software Foundations. Entonces, bueno, regresando de esta tangente, estamos en la demostración de que a veces, cuando estamos haciendo pruebas inductivas, es importante hacer nuestra hipótesis inductiva lo más fuerte posible. Y eso provenía de que no siempre tenemos demasiado cuidado con nuestros cuantificadores. ¿Mm? Tenemos, por ejemplo, tenemos la función double. ¿Qué hace la función double? Toma un natural y devuelve el doble. El doble de 0, pues es 0, y el doble del sucesor de alguien es el sucesor del sucesor del doble de ese alguien, ¿no? Bastante intuitivo, creo yo. Entonces, por ejemplo, tenemos esta pruebita, la cual nos sale. Aquí esta es una clásica prueba por inducción, entonces podemos proceder como siempre, ¿no? Hacemos la inducción, bla, 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 bla. El primer caso sale muy sencillo porque pues básicamente metemos esto como hipótesis y podemos hacer un análisis de casos. Como hicimos inducción sobre n, y tenemos dos variables, podemos hacer un análisis de casos sobre m. Eso es exactamente lo que hacemos, ¿no? Metemos esto de aquí a nuestras hipótesis porque queríamos mostrar una implicación y hacemos un análisis de casos sobre m, que es básicamente el destruct, ¿no? Análisis de casos sobre m. El primer caso, muy sencillo. Cuando m es igual a 0, todo es bonito y sale rápido, ¿no? Cuando m no es igual a 0, esta cosa de aquí es una igualdad que no se puede dar, ¿no? Porque el doble de esto nos va a salir algo que necesariamente no es 0. Entonces, con un discriminate sobre justamente esta cosa que le llamamos ec, ya se resuelve, ¿no? Que es básicamente la misma idea. Nos vamos al caso inductivo. Vamos a hacer la demostración. Aquí tenemos nuestra hipótesis inductiva. Hacemos de nuevo el análisis de casos sobre m. Ahora, como estamos en el caso inductivo, estamos asumiendo que n tiene la forma del sucesor de alguien, ¿no? Entonces, n es el sucesor de n', ¿no? Por así decirlo. Cuando hacemos el análisis de casos, cuando m sea igual a 0, no se puede resolver. No los he perdido ahorita en toda la sintaxis. Sí, sí queda claro más o menos este teoremita. Porque creo que estaba yendo un poquito rápido, pero no lo sé.
Ok. Entonces, estamos en el caso inductivo. En el caso inductivo estamos asumiendo que n, que era nuestro aquí de n, es de la forma el sucesor de n', por así decirlo. Entonces, de nuevo hacemos un análisis de caso sobre m. Hacemos el discriminate. El primer caso, cuando m es igual a 0, no puede suceder porque aquí ya tendríamos algo que es falso en nuestras hipótesis, ¿no? Entonces, de nuevo, con un discriminate se resuelve. En el segundo caso, pues queremos mostrar esta igualdad, que es cuando m es de la forma s de m', que es justamente cuando hacemos el análisis de casos. Para mostrar que dos números de sucesores sean iguales, pues basta mostrar que n' y m' son iguales, ¿no? Que es básicamente lo que les había dicho ayer con la táctica F equal. Pues con la táctica F equal, no, reducimos esta meta a esto. Entonces, aquí quisiéramos aplicar nuestra hipótesis inductiva. El problema es que cuando hicimos el análisis de casos sobre m, cada caso, aquí tenemos m solita, ¿no? El primer caso va a convertir esta m al primer caso que tiene m, ¿no? Y cuando hacemos eso, se convierte en 0, ¿no? Y hacemos el discriminate, no hay problema. En el segundo caso, convertimos a m, a todas las ocurrencias de m, por su representación equivalente, ¿no? Que es s de m', y se hace justamente aquí. Entonces, cuando hacemos este paso, notamos que en nuestra hipótesis inductiva seguimos cargando con esto. Y ese es un problema, porque si seguimos cargando con esto, no podemos utilizar la hipótesis inductiva, porque nuestra hipótesis inductiva quisiéramos que aquí fuera n' igual a m', con una m' cualquiera. El problema es que como introdujimos a m desde el principio, lo tenemos aquí cargando desde que hicimos el intros, nos deshicimos de su cuantificación. Entonces, cada vez que hacemos análisis de casos sobre m, se intercambian todas las ocurrencias de m libres por las distintas variantes de m de acuerdo al caso en el que estemos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, m se cambió por 0, que en este de aquí se resolvía. Aquí m se cambió por s de m' y se volvió a resolver, ¿no? Entonces, cuando llegamos justamente a este punto crítico, nuestra hipótesis inductiva trae cargando ese intercambio de m por s de m', lo cual hace que no lo podamos resolver. Entonces, la solución que habíamos visto ayer era tratar de hacer que nuestras proposiciones estén cargando con algún tipo de cuantificación, que cuantifiquemos sobre m. ¿Para qué? Para que cuando hagamos nuestra hipótesis inductiva traiga cargando esta cuantificación y así la sustitución ocurra. Pues nótese cómo cuando hacemos ya la inducción, tenemos que mostrar esto con todo este cuantificador, ¿no? Entonces, nos vamos al primer caso y se comporta de hecho bastante igual, ¿no? Hacemos el intros, hacemos un análisis de caso sobre m, el primer caso es trivial y el segundo caso es imposible porque tendríamos aquí una hipótesis falsa, ¿no? Igualito como lo hicimos acá. Hacemos esto lo mismo aquí. Ahora nótese cuando metemos la hipótesis de inducción que ahora m está acotado por esta cuantificación universal. Como está acotado por esa cuantificación universal, nuestra hipótesis de inductiva es más fuerte, porque ya no, cualquier cambio en la estructura de esta m de aquí no va a afectar nuestra hipótesis inductiva. Entonces, y es justamente lo que va a pasar, ¿no? Aquí hacemos el intros, de que queremos demostrar esto, queremos demostrar para todo m sucede esto, entonces decimos sea m un natural y supongamos esto de aquí. Entonces, ya hacemos eso, el intros, aquí estamos metiendo el n como un natural, y ya no se cambia esta m está acotada por esta de acá. Aquí, de hecho, pudimos haberle puesto un W, un lo que sea, y en el fondo va a seguir siendo una fórmula equivalente, ¿no? Entonces, si hacemos ya ahora sí el análisis de caso sobre m, de nuevo, el primer caso es imposible, este de aquí es imposible, porque tendríamos el doble de 0 con el sucesor de alguien, entonces este sale con un discriminate. En el segundo, volvemos a aplicar un F equal para poder ver que estas cosas son iguales. Y aquí ya vamos, aquí cuando hacemos el análisis de casos sobre m, las ocurrencias de m ya no son alteradas, ¿no? Las que están dentro de la hipótesis inductiva. Entonces aquí nuestra hipótesis inductiva se mantiene fuerte. Y aquí voy justamente el ejemplo del inversion. Aquí estoy haciendo el inversion sobre esta relación de aquí. Esta inversion lo que está haciendo es básicamente deducir que para que el doble del sucesor de alguien sea el doble del sucesor de alguien más, necesariamente tuvo que haber sido el caso de que el doble de n fue igual al doble de m, por solamente cómo está definida la función double. Aquí es donde hace justamente ese análisis de casos. Como el doble de 0 es 0, si tenemos el doble del sucesor de alguien igual al doble del sucesor de alguien más, necesariamente tuvo que haber sido que los dobles son iguales, ¿no? Pero creo que había puesto que aquí incluso hay unas versiones equivalentes. Entonces, aquí cuando ya apliqué la hipótesis inductiva, bastaba mostrar esto de aquí, que fue básicamente lo que hice. Apliqué la hipótesis inductiva, me convirtió la meta en mostrar estos dobles,
deduje esto a partir de esta hipótesis que teníamos aquí, y ya al hacer la inversion solito me sustituyó la ocurrencia de double M por double N, porque ya sabe que son iguales, y ya sale con reflexivity. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Se puede volver medio confuso, sobre todo si no lo escribimos nosotros, pero el truco más que nada es tratar de dejar nuestras hipótesis inductivas fuertes al tratar de dejar la mayor cantidad de cuantificadores. Entonces aquí había otras versiones equivalentes de la demostración, unas que no utilizaban el inversion. Entonces ahí las dejo en el script. Vamos a hacer otros teoremitas que se resuelven parecidos, ¿no? Por ejemplo, tenemos este de aquí. Si n es igual a m, es decir, que bajo el operador booleano, entonces n es igual a m bajo la igualdad de Koch. Es importante hacer hincapié que esta igualdad es una igualdad booleana. Es una operación booleana que nos avienta booleanos, ¿no? Y esta de aquí es la igualdad de Koch. Esta igualdad es más poderosa porque también sirve para hacer sustituciones textuales. Ajá. Nos sirve como medio para justificar sustituciones de sintaxis en subexpresiones, ¿no? O sea, si tenemos por aquí una igualdad de estas de Koch, el rewrite básicamente es una sustitución sintáctica, una sustitución textual. Y la podemos hacer con toda la confianza, precisamente porque son iguales, ¿no? Entonces, esta igualdad es distinta a esta igualdad. Pero justamente lo que está diciendo este teorema es que están relacionadas, ¿no? Si esta cosa sale verdadera es porque necesariamente tuvo que haber salido, esta de aquí es verdadera, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos mostrar? La idea sencilla sería solamente hacer un intros y hacer inducción sobre n. Pero esto puede que no sirva, ¿no? A lo mejor el primer caso va a salir bien. Aquí, por ejemplo, este caso, podemos hacer un destruct m, seguir como la misma idea, ¿no? Hacemos un análisis de casos. El primer caso, cuando m es igual a 0, sale sencillo, ¿no? Reflexivity. El segundo caso, aquí podemos hacer de nuevo un discriminate. Discriminate h. Y si estamos en el caso base de la inducción, no hay mayor problema, no nos ladra. Nos vamos al segundo caso de la inducción, ¿no? Cuando asumimos que n tiene la forma del sucesor de alguien, ¿no? Es básicamente lo que está escrito. Aquí, en la primera propuesta, en el induction les ponen nombres, ¿no? Para que no se confunda. Pero si ya no nos hacemos bolas con los nombres y dejamos que Koch nombre las cosas, va a utilizar el mismo nombre. Entonces, a veces puede ser confuso, pero creo que es más o menos entendible. Es mi entendimiento de que no está complejo esto certero ante ustedes, o lo consideran medio confuso. Sí, queda claro, no hay dudas de sintaxis, no nos perdimos en toda la jerga. Ok. Ok, entonces estamos en el caso inductivo. El caso inductivo, tenemos que, estamos con el caso de un sucesor de alguien, ¿no? El sucesor de n. Así lo estamos llamando a este caso inductivo. Tenemos nuestra hipótesis inductiva, que funciona con la subexpresión, con n nada más, ¿no? Si n es igual a m, entonces n es igual a m, ¿no? Si n es igual a m booleano, entonces n es igual a m en Koch. Entonces, de nuevo, podemos aquí hacer un análisis de casos. Para eso hay que escribirlo bien. Listo. Por eso hay que escribirlo bien por 2. Y de nuevo, el primer caso con la m se sale muy fácil porque esto de aquí es falso. Entonces podemos hacer un discriminate. Y el segundo caso aquí es donde ya empezamos a tener problemas, porque cuando hacemos el análisis de casos cambia toda la m por s de m, ¿no? Entonces, aunque aplique aunque haga un f equal, bueno, no lo escribí bien. Creo que la táctica se llamaba solita. A ver si con esto funciona. Ah, sí. Ni siquiera tengo que poner el apply. Hay una. Sí.
¿Cuál es la diferencia entre apply f equal y f equal? El apply f equal está aplicando un teorema que se llama f equal. Si lo buscamos como search f equal. Aquí tenemos, ¿dónde está? Hay un montón. Bueno, hay un teoremita que es f equal. El punto es que también es una táctica. ¿Y cuál es la táctica? ¿Qué nos dice el f equal? Que si tenemos operadores inyectivos y tenemos igualdad de expresiones que son el resultado de aplicar ese operador a subexpresiones, pues basta mostrar que las subexpresiones son iguales, ¿no? O sea, en español, si el sucesor de n es igual al sucesor de m, basta mostrar que n es igual a m, ¿no? Lo podemos pensar así, ¿no? Entonces, el f equal justamente nos convierte esa meta. El problema es que aquí nuestra hipótesis inductiva no es fuerte. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Lo resolvemos desde el principio, ¿no? Si hacemos un intro y solamente metemos la n y dejamos este cuantificador, pues ya se va a resolver, ¿no? Entonces, un induction, el primer caso, pues va a salir facilito. Aquí a lo mejor vamos a tener que meter un intros por ahí en algún momento y ya hacerle, ¿no? Reflexivity. En el segundo caso, de nuevo hacemos un análisis de casos. Ah, bueno, aquí ya no me sirve el análisis de casos. Primero tengo que hacer un intros. El intros nos acordamos que manda al contexto los antecedentes de implicaciones y manda al contexto las variables cuantificadas, ¿no? Que es básicamente el equivalente de sea tal, quién sabe qué natural, sea quién sabe qué otra cosa natural, y supongamos el antecedente de la implicación, ¿no? Entonces, por eso sirve hacer esto, ¿no? Entonces, de nuevo aquí, todo funciona igual, todo funciona igual. Hacemos el primer caso, y solamente habría que meterle un intros. Y ahora nuestra hipótesis inductiva es más fuerte, porque ahora ya está cuantificada la M. Al estar cuantificada, al hacer la discriminación, este caso sale igual. Cuando estamos aquí lo que tengo que hacer es básicamente un intros. Ahora aquí nuestra M no fue afectada con el análisis de casos de M, ¿no? Entonces basta mostrar esto de aquí. Hacemos F equal. Esta igualdad es básicamente el consecuente de nuestra hipótesis inductiva. Entonces, si hago un apply, si tengo por ahí guardado que A implica B y quiero mostrar B, pues basta mostrar A, ¿no? Es básicamente la regla de modus ponens pensada un poquito al revés, ¿no? Entonces, cuando hago un apply inductive hypothesis con N, ¿qué va a pasar? Pues como tengo como que el consecuente hace match exactamente con esto de aquí, nos va a decir, ah, pues ¿sabes qué? Basta que muestres esto de acá. Si ya sabes que esto de aquí implica esto de acá y quieres mostrar esto de acá, basta que muestres el antecedente. Entonces, el apply se va a comportar así. Si hago apply, justamente transforma mi meta en el antecedente. Y lo único que tengo que hacer es tratar de encontrar, de probar esto con las hipótesis que tengo. Y justamente esto de aquí va a salir como consecuencia de esta hipótesis. ¿Cómo le hacemos para transformar esta hipótesis de forma que nos ayude para resolver esto? ¿Esto qué nos dice? Nos dice que si el sucesor de n, nos está afirmando, el sucesor de m como operador booleano es igual al sucesor de m, es decir, nos sale true. Esta es la afirmación que tenemos. ¿Por qué esto de aquí nos implica esto de acá? ¿Quién me puede decir? Injective, más o menos. Aquí lo que ayuda es la definición de este operador. Vamos a ver cómo está definido. Nos vamos a la definición del operador. Entonces, el viejo truco para saber cómo están definidos los operadores es primero nos fijamos en la notación. La notación es esta de aquí. Entonces pongo un locate y entre comillas pongo la notación. Esto nos va a aventar el nombre. El nombre es na-ekb, ¿no? Entonces ya una vez que está esto, vamos a poner un print. Vamos a poner esto de aquí. Y ya nos avienta cómo está definido. Y es básicamente una función. A lo mejor esta no nos sirvió tanto. Voy a poner a ver con nat. Punto. Esta es la equivalente de nat. Entonces es un análisis de casos, ¿no? Con el nat lo hace así. Si tenemos 0 y el sucesor de alguien nos avienta falso. Si tenemos 0 y 0 nos avienta true. Si tenemos el sucesor de alguien y el 0, pues nos va a salir falso. Y si tenemos el sucesor de alguien y el sucesor de otro alguien, hay que verificar básicamente esto de aquí, ¿no?
Entonces, aquí lo que podríamos hacer es básicamente si simplificamos esto de aquí. ¿Qué pasa si hago un simplify in H? Ahí. Entonces, para que lo que va a hacer esta simplificación es evaluar, hacer un paso de la evaluación de esta igualdad. Ajá, nos acordamos que si nos encontramos con el sucesor de alguien y el sucesor de alguien más, lo que va a hacer esta función es mandarnos a llamar con la misma función, pero ahora con solo sus entradas. Entonces, si simplificamos, lo que estamos haciendo es evaluar esta funcióncita. Y pues para evaluarla, básicamente es que n se iguala en m, ¿no? Entonces, si hacemos el simplify, justamente convierte esto en esto. Y esto ya es exactamente nuestra hipótesis inductiva. Básicamente, la razón por la que esto de aquí nos implica esto de acá es que dado que esta cosa ocurre y la definición recursiva de la igualdad del EC nos avienta justamente esto de acá, ¿no? Entonces, con simplify hacemos evidente eso y ya tenemos básicamente lo que queremos mostrar es una hipótesis. Entonces, hay varias maneras de decir por hipótesis. A mí la que me gusta es poner assumption, para no tener que decir exactamente cuál. Pero pudimos haberle puesto un apply h, también funciona. O pudimos haber puesto un rewrite h, entonces nos intercambia esto de aquí por true, que fue exactamente lo que hizo. Nos intercambió esto de aquí por true y un reflexivity. Ya queda, pero a mí la que más me gusta es la de assumption, porque justamente esta cosa de aquí es exactamente esta de aquí, ¿no? Otra equivalente también habría sido la de exact. Ya también lo resuelve. Pero me gusta más assumption, porque esta es más bonita porque no tienes que darle nada. Coq se encarga de buscar en tu contexto cuál riff. Entonces, ¿hay dudas? Entonces, podemos... perfecto. Podemos hacer otra prueba más, ¿no? Por ejemplo, la inyectividad de la suma. Entonces, de nuevo, aquí algo que nos va a ser útil es este teoremita que es el de plus, que nos dice que el sucesor de n más m es igual a n más esto de acá, ¿no? Que el sucesor lo podemos aventar a cualquier parte de una suma. Entonces, aquí podemos hacer la demostración. Entonces, ahora sí ya vamos a implementar nuestro viejo truco. Ya solamente voy a poner un intro. Y entonces, esto de aquí se queda bastante fuerte, ¿no? Solo introduje la n. Entonces, al solo introducir la n, podemos hacer un induction n. Y vamos a tener dos casos, ¿no? El caso base y el caso inductivo, ¿no? Entonces, el caso base es cuando n es igual a 0. Entonces, aquí vamos a tener que mostrar esto. Queremos mostrar esto, aquí tenemos un para todo y una implicación, ¿no? Entonces, si hacemos un intros, estamos diciendo sea m natural y supongamos este antecedente, ¿no? Entonces, con el intro se hace todo de golpe. Entonces, aquí queremos mostrar esto de aquí. Entonces, podemos hacer un simplify y no nos hace absolutamente nada, ¿no? Ah, no, simplify y Natch. Entonces, simplifica este más 0, ¿no? Por cómo está definida la operación de suma, pero no nos sirve demasiado, ¿no? Entonces, aquí es donde podemos utilizar análisis de casos. Struct m. Se vuelven dos casitos, ¿no? Cuando m es igual a 0, todo funciona bonito, ¿no? Cuando m es el sucesor de alguien, entonces esta de aquí ya va a ser falsa, ¿no? Entonces, aquí podemos hacer un simplify sin h. Y aquí, por cómo está definida la función suma, la suma del sucesor con alguien es el sucesor de la suma con esta pequeña. Entonces, por eso transforma esto en el sucesor de todo esto. Ahora, ¿qué pasa si aquí hubiera hecho el injectivity, el discriminate? ¿No? Esta de aquí es evidentemente una igualdad falsa. Mi intuición, no recuerdo bien, pero me parece que si pongo discriminate h, como sintácticamente no va a poder reconocer que esto no es 0, no va a poder avanzar. Y ese es exactamente discriminate. Ah, no, sí lo pudo reconocer. Hay veces en que esta clase de cositas no las reconoce porque a veces sintácticamente no puede deducir que esto no puede ser 0. En este caso, creo que como es muy sencillo, sí pudo. En caso de que no hubiera podido, a veces un sencillo simplify ayuda, ¿no? Porque ya le estamos diciendo muy en la cara, mira, esta cosa es el sucesor de alguien, no puede ser 0. Entonces, con el discriminate ya queda. Pero solo para tenerlo. A veces requieren hacer unas ciertas reescrituras para que todo funcione bonito. Pues ya tenemos el primer caso.
Entonces ya salieron como hicimos un análisis de casos sobre M, nuestro caso base se volvió en 2 subcasos, ¿no? Entonces vamos ahora al caso inductivo. Cuando N es el sucesor de alguien, que es justamente lo que pasó aquí, ¿no? N se convirtió en el sucesor de alguien. Pero M se quedó sin ser alterado. Entonces vamos a hacer un intros, porque queremos mostrar esta de aquí. Nuestra hipótesis inductiva trae la M aquí bien fuerte. Vamos a hacer un intros. Tenemos esto de aquí. Entonces queremos mostrar esto de acá. Entonces podemos hacer un... Aquí, ¿qué pasa si no hubiera hecho la M que estuviera acotada con un para todo? Estaríamos aquí forzados a la forma que tenga M. Y puede ser que eso nos afecte, ¿no? Entonces vamos a hacer un destruct M. Igualito que como le estábamos haciendo antes, ¿no? Entonces el primer subcaso, muy sencillo, que es este de aquí. Vamos a hacer un discriminate H y ya se resuelve. Y el segundo caso, tenemos esto de aquí. Entonces aquí podemos hacer un apply f equal. Y tenemos que mostrar esto. Aquí esto de aquí se convierte en exactamente esto de acá. Entonces podemos hacer de nuevo un apply inductive hypothesis con n. Entonces basta que mostremos esto de aquí. ¿Cómo mostramos esto de aquí? Pues aquí lo que podemos primero simplificar. Simplify in H. Si simplificamos, esto los va a convertir en sucesores. Y creo que si aquí aplicamos un injection in H, no nos lo va a resolver, pero si hacemos un apply f equal in H, ¿cómo lo podemos? Unable to find instance for the variable b. ¿Qué tal si hacemos un inversion? H. Ahí está. Si hacemos una inversión de H, tenemos esta igualdad, ¿no? Esta igualdad de sucesores. Dada la forma tan sencilla en la que definimos el operador sucesor, que creo que, no, esta no es el sucesor. Dada la forma tan sencilla en que definimos a los naturales, de hecho, acá esto lo voy a buscar. Print nat. Aquí está, ¿no? Los naturales son así, o 0 es natural, o tenemos la función sucesor que toma un natural y nos avienta un natural, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos está diciendo es que los naturales cumplen esta definición inductiva, ¿no? Que 0 es nat y que S de n es nat, siempre y cuando n sea nat. Entonces, dado que solo tenemos estas dos reglitas inductivas, necesariamente sucede que si S de n es igual a S de m, es porque n es igual a m, ¿no? O sea, por la forma tan sencilla sintácticamente que está definida los naturales. Esto, si tuviéramos más reglas, esto puede ser que ya Coq no nos lo detecte o no sea tan trivial. Pero como es muy sencilla, Coq sí puede reconocer esto. Entonces, si hacemos una inversion, reconoce exactamente que este debió haber sido el caso, porque tenemos el sucesor de alguien. Ahora, aquí el problema es que todavía no tenemos la igualdad entre n más n y n más m. Como que solo le logramos quitar un sucesor. Pero si lográsemos escribir esto como el sucesor de alguien, ¿y de quién va a ser ese sucesor? Pues como este es un sucesor, el sucesor lo podemos poner donde nosotros queramos, ¿no? Porque esto es una mera suma. Esto en el fondo es un más uno, ¿no? Podemos ponerlo a todo o a cada uno, ¿no? Entonces, debido a eso, la idea va a ser tratar de sacar este sucesor y volver a utilizar el truco, ¿no? De hacer el inversion. ¿No los he perdido? ¿Vamos bien? Va. Entonces, aquí es donde vamos a utilizar justamente el plus SM. Que nos acordamos que hacía esta cosa. Esta cosa lo que hacía era justamente el sucesor. Si lo teníamos por aquí, lo podíamos sacar, que es básicamente el teoremita que necesitamos. Entonces, básicamente, si hacemos un rewrite, porque es una igualdad, rewrite
esta cosa in H1. ¿Y por qué no nos está sirviendo por cómo está enunciado, no? Vamos a. Aquí esto es algo importante que podamos checar, ¿no? Si hacemos el check plus, quién sabe qué, nos va a decir cómo está enunciado. Está enunciado así, ¿no? Para todo, bla, 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 bla. S de n más m es igual a esta cosa. Entonces, ¿qué nos está ladrando? Nos está diciendo, found no subterm matching, sucesor de quién sabe qué, y aquí unos identificadores de las variables, in H1. ¿Por qué está pasando esto? Por cómo está enunciado. Está enunciado como que esta cosa es igual a esta cosa. Cuando hacemos un rewrite, siempre trata de buscar primero con el izquierdo y sustituirlo por el derecho. Entonces, lo que nosotros tenemos escritos es esto, y queremos escribirlo al revés. Entonces, dado que lo busca siempre en este orden, nos está ladrando porque lo está leyendo, está buscando en esto algo que tenga la forma sucesor de n más m. Entonces, la forma de solventarlo es diciendo léelo al revés, que se pone con la flecha al revés. ¿Ah? El determinado es que lo lea siempre hacia un sentido, que es este sentido. Esta flecha como que si la pongo, no va a haber tanto problema. ¿Por qué? Porque el ponerla o el no ponerla es equivalente, es exactamente lo mismo y va a estar buscando esta cosa con este término. Ahora, si la pongo al revés, ya va a poder hacer la sustitución, porque ahora lo que va a estar buscando es algo que coincida con esto de aquí. Va a hacer un pattern matching con esto de aquí. Y justamente lo encontró. Y lo estaba haciendo en H1, ¿no? ¿Sí lo hizo en H1? Sí, en H1. Entonces vean cómo transforma esto de aquí, lo transforma en esto de acá. Y queremos que lo haga otra vez, ¿no? Entonces vamos a hacerlo otra vez. Y justamente ya sustituye esto de aquí. Y aquí es donde ya podemos volver a aplicar el inversion H. Y hay que escribirlo bien. Y ya cuando volvemos a hacer el inversion H, claro, lo hice en H, no tenía que ser con H1, porque H1 es lo que tenemos, ¿no? Nos sale justamente esto de aquí, ¿no? Y nótese cómo cuando hacemos esta inversion, como nos va a salir una igualdad, ya automáticamente va a sustituir el n más m por lo que es igual. Lo va a sustituir por el n más n. Y entonces nuestra meta se vuelve un n más n igual a n más n. Ya de aquí, si no se hubiera hecho ese intercambio, pues básicamente hacemos un rewrite y ya todo queda bonito. O hacemos una assumption. Pero como ya se hizo ese intercambio, solito, reflexivity. Y ya queda resuelto. ¿Dudas? ¿No nos perdimos? Ok, entonces a veces en cómo están enunciados los teoremas, las cuantificaciones no vienen bonitas. Tenemos que reacomodarlas. Aquí lo elegimos de manera que sobre el cual íbamos a hacer inducción era la primera variable cuantificada. Pero a veces pasa que queremos hacer inducción sobre la segunda variable cuantificada. Entonces, para poder hacer eso, a veces necesitamos regeneralizar las cosas, ¿no? Entonces, si hacemos lo de siempre, empezamos, por ejemplo, con esta de aquí, como que ya no nos encontrábamos, ¿no? No lo podemos hacer, ¿no? Si nos vamos en esta y a veces quisiéramos hacer inducción sobre M, imagínense que lo tuviéramos así. Creo que esto lo había dejado bien la vez pasada que lo escribí. Si hacemos un intro nada más, va a meter en el contexto la M, pero nosotros queremos hacer inducción sobre la N. Entonces, aquí algo que podemos hacer es un intros y después un generalized dependent N. M. Aquí cuando hacemos el intros metió todo. Imagínense que solo queremos hacer inducción sobre un objeto particular. Entonces, si hacemos el intros, lo metemos todo y podemos decir sobre quién generalizar de nuevo. Entonces, si pongo generalize dependent M, entonces vuelve a regeneralizar todo. Y ya una vez que generalizamos todo, ya estamos para hacer la inducción exactamente como lo hicimos hace rato. Entonces, como lo hicimos hace rato, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Sí, aquí estaba, ¿no? Hicimos esto, ¿no? Entonces, esta prueba nos debe de seguir sirviendo.
porque es el mismo problema, ¿no? Solo que aquí a lo mejor estaba enunciado al revés los cuantificadores, ¿no? Entonces, si hacemos la prueba, todo funciona igualito. Entonces, si hacemos un intro, si generalizamos las cosas que deseamos, podemos tener más control sobre exactamente qué dejamos cuantificado y qué no, sobre todo si la expresión es medio compleja. Entonces, están esas dos opciones. Otra es renunciar el problema para que tenga la firma que queramos, ¿no? Pero no importa mucho. Que es justamente lo que viene aquí, ¿no? Generalized Dependent N. Y pues ya solamente me faltaría ver la noción de desdoblar. Pues va a hacerlo rápido, ¿no? Imagínense que tenemos esta definición de desdoblar. Tenemos aquí la definición de square de n. El square de n es el producto de n por n. A veces, si enunciamos cosas, van a venir enunciadas como vinieron planteadas en el teorema, ¿no? Aquí a lo mejor vino con el square. Y no siempre es fácil de maniobrar con estas definiciones. ¿Por qué? Pues porque están como que envueltas en la definición, ¿no? Entonces, una forma de resolverlo, pues podemos hacer el intro. Si queremos ver que el cuadrado del producto de dos números es el producto de los cuadrados, ¿no? Entonces, aquí lo que nos conviene hacer es desdoblar las definiciones. Entonces, para eso nos sirve la técnica unfold. Unfold. Y aquí le podemos decir exactamente quién. Square. Decimos unfold square. Transforma las definiciones en lo que se define, ¿no? Entonces, el square de esta cosa va a ser esta cosa por n de esto, ¿no? Entonces, por eso lo está convirtiendo en esto. Y el square de n es exactamente n por n y m por m. Entonces, con esto podemos definir esto, ¿no? Y de hecho, podremos, si en algún punto la definición es muy, muy extensa, podemos volverla a doblar, ¿no? Si hacemos fold square y le damos la entrada con n por m, me parece que esto va a volver a doblar. Ah, no lo puedo doblar. A ver qué pasa si lo hago solo con n. A veces, no me acuerdo bien cómo era el detallito, pero a veces se puede volver a doblar una definición, provisto que le demos los cachos de esto. Eso solo se los checo. No me acuerdo bien exactamente cómo se hacía, pero sé que existe la fold para cuando queramos volver a acomodar esto, ¿no? Entonces aquí ya podemos aquí básicamente utilizar la asociatividad de la multiplicación. Creo que, mira, justo aquí lo tenía medio escrito. Vamos a hacer un rewrite. Mult assoc de associativity. Qué tonto. Necesitaba la de... Necesito esta cosa. Para tener todos los teoremitas. Search. Ahora vamos a buscar a SOC. A ver. Ya vi cuál es el problema. Nat. Desgraciados. And assoc. Mult assoc. Se llama mult. Es que como este tenía otro nombre, ¿no? Entonces, ahí está, ya lo describe. Y aquí podemos hacer más, más cosas. A ver, ¿qué me están diciendo? Entonces aquí a lo mejor lo que conviene es bueno, creo que, sí, aquí ya la tenía escrita. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué hacía en esta prueba que tenemos por aquí propuesta? Vamos a escribirlo así. Entonces ya tenemos el unfold y ya tenemos el rewrite. Entonces hace una aserción donde decimos, ¿sabes qué? N por M por N es igual a N por N por M. Y entonces hacemos esta aserción y esto abre una nueva meta, que es para probar justamente esta aserción chiquita. Y esta de aquí
sale con mutatividad. Hacemos el rewrite. Esto se llama mult, y le ponemos nat. Y ya queda. Y luego aquí hacemos otra vez mul. Y le ponemos nat. Y ya también queda. Sí, ¿no? Porque si hacemos la conmutatividad, invertimos el orden de cosas, ¿no? Aquí invertimos el orden de este por este de acá, ¿no? Y luego, como aquí los paréntesis están raros, aplicamos asociatividad para que lo convierta en otra cosa, ¿no? Y entonces ya quedó. Y ya una vez que tenemos esa igualdad, cuando tenemos esta nueva hipótesis, y básicamente solo es reacomodar la hipótesis, y vamos a tener que esto de aquí es igual a esto de acá. Volvemos a hacer asociatividad, que de nuevo hay que ajustar. Not. Y ya tenemos un terminote aquí igualito. ¿Entonces hay dudas? Entonces aquí vienen unas cuantas más que salen con unfold. Ahí, este se los voy a pasar después. Aquí viene también un resumen de las tácticas. Ya les voy a subir este script a donde están todos los scripts. Sí están pudiendo ver los otros scripts, ¿verdad? Sí tienen acceso a ellos. Que los pongo en el repo donde viene todo lo del readme y todos. Donde estaban viendo los readmes con Manuel. Pero sí están teniendo acceso a ellos. Va. Entonces aquí, si quieren, ustedes diviértanse intentando hacer con el unfold. Es muy sencillo. Básicamente solo es... pues incluso aquí viene. Intenten hacerlo ustedes y pues ahí le dejamos. ¿Hay dudas en general de algo? ¿Sí quedó claro? Va. Entonces aquí le paramos.